Estudiantes del Ministerio de Enseñanza, sean bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy es nuestra clase número 11. Estamos ya avanzando y ya pasamos la mitad de nuestros contenidos del curso Nuevos Tiempos y les damos gracias por acompañarnos, pero también qué bendición y qué fruto tan chévere ha sido el que puedan llegar hasta aquí con nosotros. Queremos hacerles una invitación para que aquellas cartillas que ustedes tienen del Proyecto Felipe y del estudio de Juan, que no las han entregado en nuestro stand, queremos invitarlos para que el fin de semana que puedan ir, lleven su cartilla para que podamos revisarla y podamos continuar con el estudio. El día de hoy vamos a estar viendo un tema súper importante que en lo personal no había tenido la oportunidad de estudiar de manera tan profunda como lo vamos a ver hoy, pero se llama la piedad. Para ir entonces viendo el contenido de la clase, vamos a estar tratando pues la introducción, unos principios claves antes de entrar al concepto propiamente de la piedad. Luego vamos a ver el concepto, su significado. Vamos a estar viendo cómo se ejercita la piedad y un pequeño resumen de las características de una persona piadosa. Finalmente, nuestra clase va a concluir con el método OIA, versículos muy encaminados a este tema. Quiero empezar entonces con el verso que hemos tenido de base para estos principios y estas herramientas que tenemos en esta excavación, ¿no? Y está en 2 de Pedro 1 del 5 al 7, que en la Reina Valera nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y este es el que vamos a estar viendo el día de hoy, pero también quise traer la versión TLA en los versos 5 y 6 específicamente, donde dice: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en la anterior decía toda diligencia, y aquí dice afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, y aquí cuando se refiere a piedad dice entregar su vida a Dios. Qué interesante la manera en cómo aquí lo describe en esta traducción, y con esto entonces quiero también avanzar y irme en otro verso que es un poco anterior para ir entrando en estos principios clave, y son en el verso 3 en la misma traducción del lenguaje actual, donde dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? Y qué poderoso es ver que todo ese poder que Dios tenía nos lo dio a través de Jesucristo, y dice que esto es una promesa y es un principio para que vivamos como Él quiere. Nos dio todo lo que necesitamos, ¿no? Y dice: por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Y aquí entonces el principio es: puedo vivir como Dios quiere, pero solo voy a lograrlo por medio de Jesucristo. No hay otra manera. La única manera en la que yo puedo vivir de acuerdo a lo que Dios quiere es a través de Jesucristo. Entonces, por medio de Jesús somos parte de ese reino maravilloso. Y cuando nosotros decidimos conocer a Jesús, cuando nosotros llevamos una vida devocional, donde tenemos constantemente estas prácticas cristianas que hemos visto, pero es solo a través de nuestra relación con Jesucristo que podemos vivir como Dios quiere que lo haga. Y ahora entonces, muchos de ustedes se preguntarán: bueno, con tantas situaciones que pasan en el mundo, ¿no? Con tantas cosas que le pasa incluso a las personas que han sido rebeldes, que no conocen de Dios, uno las ve tal vez a ellos tan tranquilos, tan felices, pueden hacernos daño, pueden estar obrando mal, pero entonces, ¿a mí de qué me sirve ser bueno si aún los malos disfrutan de la prosperidad, ¿no? Pueden ser preguntas que muchos de ustedes se han hecho, y Jesús lo entiende. Y quiero que vayamos a ver en la palabra el Salmo 73, 2 al 4, donde en la versión PDT nos dice: yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Vi que no tienen que luchar tanto para sobrevivir, están gordos y saludables. Pero entonces, ¿de qué me sirve aquí vivir en santidad? ¿O de qué me sirve portarme bien? Es algo lo que está diciendo acá el salmista, ¿no? ¿De qué me sirve andar incluso en pureza sexual o
incluso absteniéndome de tantas cosas que los demás no lo hacen, y cuando miro al mundo ellos viven en pecado, pero les va bien. Creo que muchos de nosotros nos hemos sentido identificados con este pensamiento y con diferentes situaciones. Y aquí podemos ver algo, y es que con el pasar de los años, con el pasar de la historia, los valores morales, éticos y espirituales han ido perdiendo influencia porque a la gente le hace falta a Dios. Entonces vemos más libertinaje, vemos más tolerancia de cosas que están mal, como dice la palabra, lo bueno llamamos malo, a lo malo llamamos bueno. Pero si seguimos leyendo el Salmo 73, si ustedes tienen la oportunidad de verlo, más adelante en el 17, no está ahí, pero dice que cuando el salmista entró al santuario, o sea, después de que él se descarga con Dios de cómo se siente respecto a la gente que le va bien a pesar de ser pecadoras y no tener a Dios, dice, pero cuando entro al santuario, es decir, cuando paso tiempo con el Señor, entiende cuál va a ser el fin de ellos. Porque si tú ves este salmo, y me gustaría que lo leyeras después, dice que igual ellos van a recibir su recompensa. Hay una consecuencia por el pecado. Y entonces ahí el salmista descansa y dice, ok, Dios, tú te encargas de todas las cosas, ellos van a tener como la consecuencia, entonces descanso en que tú estás en control. Muchas veces nosotros vivimos en amargura cuando perdemos de vista al Señor. Y perder mi vista de Jesús me hace vivir en una perspectiva errada. Cuando caemos en esta depresión muchas veces, en amargura, en resentimiento, incluso como dice el salmista, en envidiar, ¿no? La gente que no conoce de Dios, créeme que eso es un síntoma, y creo que muchos lo hemos sentido, de que hemos perdido el foco en Jesús. Nuestra mirada siempre debe estar con Él. Cuando no tienes contentamiento, cuando hay queja en tu corazón, me gustaría que pudieras ir con el Señor y preguntarte qué está pasando y pedirle al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, si hemos perdido el foco en el Señor, y que te ayude a volver tu vista a Jesús, porque es muy importante para llevar incluso una vida en piedad. Ahora quiero llevarlos en esta introducción a unos principios, y el primero es: vivir como Dios quiere es humanamente imposible. Por eso necesito de Jesucristo, para dejar de mentir, para dejar de tal vez robar mi tiempo en el trabajo, para dejar de actuar de manera deshonesta, incluso dejar de decir groserías. Si es algo con lo que tú luchas, vas a necesitar de Jesucristo, porque por tus medios no lo vas a lograr. Otro principio importante: la piedad me ayuda a vivir como a Dios le agrada. Y el último, la piedad me ayuda a madurar y a crecer en mi relación con el Señor. Porque si la piedad está relacionada a vivir como a Dios le agrada, voy a esforzarme por crecer en mi relación con Él, en el conocimiento de su palabra. Voy a empezar a tomar decisiones mucho más adecuadas respecto a lo que la palabra dice, y voy entonces a hacerlo por amor, por voluntad, porque quiero agradar al Señor, y eso me va a hacer crecer. Es decir, tiene un beneficio, tiene incluso promesas, que aun cuando no lo merecemos, el Señor incluso nos da promesas cuando decidimos llevar la vida como Él le agrada. Bueno, después de esta introducción, vamos a irnos ya al concepto de piedad. El significado entonces, según la lengua española, es virtud que inspira. Nosotros ya vimos virtud, ¿no? Entonces, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, que eso se traduce en actos de amor y compasión. Ahora quería que viéramos unas raíces un poco más del hebreo y del griego, que es donde pues originalmente está escrita la Biblia, y en el hebreo de esta palabra rakham significa mirar con misericordia, acariciar, ser clemente. Pero del griego eusebia, que es donde quiero que enfaticemos, el significado está más en devoción, reverencia y servicio a Dios. Entonces miren cómo todo se va hilando desde la misma palabra, cuando nos está diciendo Pablo, miren, añadan a su virtud, al virtud conocimiento, y luego paciencia, y luego entonces la piedad, y vivir como a Dios le agrada. Pero aquí la relación que nos dan en la raíz griega es reverencia, servicio a Dios. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que vivir como a Dios le agrada es entendiendo que yo tengo a Dios como mi Señor, y que porque lo amo voy a obedecer,
¿cierto? Él es el Señor de mi vida, pero también el servicio a Dios, que nosotros hemos visto aquí en la iglesia y en la palabra, que el servir, como lo vemos incluso con la definición de la lengua española, son actos de amor, actos de compasión, ser clemente, ser misericordioso, amar a los demás. ¿Amén? Vamos entonces a ir avanzando a que la piedad, si lo queremos resumir en un significado un poco más exacto, consiste en buscar de manera intencional la práctica de las disciplinas espirituales que son tanto personales, como lo veíamos antes, que se traduce en esta relación con Dios, ¿no? Lectura bíblica, oración, ayuno, pero también son disciplinas interpersonales. Está el bautismo, la cena del Señor, la comunión, la adoración familiar, el venir acá a la iglesia, ¿no? Como estas expresiones exteriores de lo que yo recibo en estos momentos de comunión y devoción con el Señor. Es esa actitud correcta hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Es decir, me agrada lo que a Dios le agrada. Acepto lo que Dios acepta. No comparto lo que Dios comparte. Ahora, en este concepto de piedad está amor por Dios y por todo lo que a Él le agrada. Entonces, en el verso de Hebreos 11:5, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Si ustedes se ponen a ver la historia de Enoc y se van al Antiguo Testamento, de Enoc no se menciona mucho. O sea, realmente lo que más impacta de lo tan poquito que se describe de Enoc es que dice una persona que agradaba a Dios. ¡Wow! O sea, ustedes se imaginan, si tuvieran que decir muchas cosas de ustedes o de mí, podrían decir muchísimas, pero sería un grandísimo privilegio y un honor que uno fuera conocido por persona que agradaba a Dios. Creo que eso sería nuestra recompensa y como más que suficiente, ¿saben? Como que esa sería nuestra meta. Pero aquí es un ejemplo muy bonito de esa fe tan grande, de cómo él tenía sus cimientos, su excavación, toda su vida tan cimentada en el Señor, que vivía como él le agradaba. Ahora entonces, otro ejemplo es en la piedad. Incluye disfrutar y gozar las cosas de Dios cuando son parte de mi vida. Y esto, cuando yo lo estudiaba, me impactaba mucho porque me hacía preguntarme, bueno, ¿yo disfruto y me gozo de las cosas de Dios? ¿O lo estoy viendo como religiosidad? ¿O lo estoy viendo como, sí, algo de domingo? Sí, venir y servir, venir y cantar, venir y recibir la palabra. ¿Yo realmente lo estoy disfrutando y me gozo como el Señor quiere que lo haga? ¿O cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo tienes en tu vida? ¿Como algo impuesto? ¿Como algo que te enseñaron? ¿Como algo que lo hice porque mi familia lo hace? ¿O lo hice porque aquí es como chévere el ambiente? No. La idea es que aquí también en la piedad no lo vean tanto como un llamado de obedecer, sino también como un llamado a disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Y aquí, pues es enfatizar un poco en estas prácticas y en estas disciplinas espirituales. El tiempo de alabanza y de oración, ¿lo disfrutas? ¿Te gozas en que estás cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores y tenemos ese privilegio como iglesia de hacerlo? ¿O cuando estás de camino al trabajo, qué música escuchas, lo haces con ese gozo y ese privilegio también de que puedes ir meditando en el Señor y en lo que Él ha hecho? El orar, un tiempo tan hermoso y que creo que tan indispensable para todos nosotros como hijos de Dios. O sea, sin la oración, ¿cómo disfrutamos del Señor? ¿Cómo disfrutamos de su palabra? O sea, cuando nosotros oramos es un tiempo para ir tal cual somos, sin necesidad de añadir ciertas palabras como tan elegantes o tan elaboradas, sino ir ante su presencia y decir, Señor, así me siento, así estoy, te necesito, te amo, te agradezco por tu salvación. Qué hermoso poder disfrutar de eso. Y yo sé que puede ser una lucha, muchas veces estamos cansados o estamos en temporadas donde nos sentimos muy ocupados por trabajo, por estudio, bueno, tantas cosas, pero qué bueno es poder tenerlo todos los días de nuestra vida, ese tiempo. El congregarse y compartir con otros. La Biblia nos llama a hacerlo, porque cuando
y lo digo yo también como ejemplo de estando en el grupo de alabanza, ustedes no se imaginan el gozo que es para nosotros verlos a ustedes levantar sus manos, cantar, cerrar sus ojos y ver que juntos como iglesia lo hacemos. O sea, más de que nosotros podamos estar en una plataforma que la iglesia unida adore al Señor, es algo hermoso que incluso anima, que incluso levanta, que incluso saber que yo puedo venir acá, cantar aún sintiéndome mal o con luchas o con dificultades y ver que otros por diferentes necesidades que tengamos o historias lo podemos hacer juntos, es algo que motiva a gozarnos y decir, wow, la iglesia está unida, tus hijos están unidos y no importa lo que pase, lo más importante eres tú. Eso motiva, ver a otros adorando al Señor motiva a hacerlo y hacerlo con entendimiento. Y el que también podemos compartir con otros, conocer testimonios, en el momento del café poder saber cómo están los demás, ¿no? Y edificarnos los unos a los otros. Y también con el ayudar cuando alguien está en necesidad, en esa compasión que hablábamos inicialmente, ¿no? Cómo me muevo en misericordia a otros y les ayudo, ¿no? Y ahora entonces, en el leer la palabra, es súper importante, porque ¿cómo vamos a llevar una vida que a Dios le agrada si no sabemos qué es lo que a Él le agrada? ¿Cierto? Entonces, esto debe ser primordial. Todas estas prácticas y disciplinas espirituales son indispensables en nosotros como hijos de Dios, pero algo en lo que quiero que reflexionemos hoy es si lo estamos disfrutando y nos estamos gozando, porque si no podemos pedirle al Espíritu Santo que ponga ese querer como el hacer, que así como decía el salmista, renueva ese gozo de mi salvación para que podamos renovar esa perspectiva del privilegio tan grande que tenemos de esa salvación. Vamos a avanzar entonces a cómo ejercitamos la piedad, porque así como lo decía antes, puede ser una lucha y muchas veces cuando no vivimos como a Dios le agrada, porque podemos tener áreas en donde estamos en un proceso, ¿cierto? De crecimiento, de madurez, de avanzar en el Señor, de recibir ese entendimiento del Espíritu Santo. Algo que debemos tener en cuenta es que cuando vivimos como a Dios no le agrada, existen consecuencias naturales, ¿no? Si tú bebes demasiado, puedes caer en enfermedades, ¿cierto? O puedes también, no sé, si vives en mentira y te pillan, pues hay un castigo si digamos es algo en el trabajo o si te robas algo en el trabajo y pues te pillan, eso puede incurrir incluso en despedirte, ¿no? O en llamados de atención. Pero hay consecuencias naturales de ese pecado, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que sea un castigo. Y quiero que hagamos una diferenciación en eso. O sea, si tú haces algo que sabes que está mal, pues claramente va a tener una consecuencia. No necesariamente es... Cuando tú recibes la consecuencia, muchas veces nosotros lo que hacemos es decir, no, pero ¿por qué me pasan estas cosas, Señor? Esto es un castigo muy duro. No, espera, es que muchas veces devuélvete un poco y medítalo. Recibes la consecuencia de algo que sabes que está mal, como el beber demasiado o el hecho de, no sé, trasnochar tan seguido, eso te puede afectar a futuro en tu memoria, por ejemplo. Entonces, la consecuencia de vivir de una manera que no es piadosa son consecuencias que son muchas veces naturales. Y es otra de las cosas que debemos tener en mente y que quiero que vayamos viendo entonces cómo Pablo compara la vida de piedad con el ejercicio físico, el cual es bueno para la salud, hacer ejercicio es muy bueno. Y aquí vamos a ver entonces un pasaje donde él le recomienda a Timoteo que se ejercite en lo espiritual porque trae beneficios para esta vida y para la venidera. Eso está en 1 Timoteo 4, el verso 7 y 8, que lo voy a leer aquí en la versión Dios habla hoy, y dice, pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo, porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. O sea, vivir como a Dios le agrada y ser intencional en esas disciplinas espirituales y ser intencional en cómo soy con los demás, tiene promesas para la vida presente y futura. No lo pensemos solamente como voy a estar en la eternidad con el Señor, que claro, wow, es lo más
hermoso y lo que todos esperamos, pero que incluso hoy, aquí y ahora, el hecho de que tú estés disponiéndote para recibir esta clase, el hecho de que estemos estudiando la palabra de Dios, ya tiene una bendición porque nos va a ayudar a llevar la vida que a Dios le agrada. Pero, como dice Pablo, es un ejercicio. Requiere de toda tu intención, requiere de tu diligencia, requiere de tu disciplina. Porque así como cuando tú empiezas a ir al gimnasio, ves que tus músculos empiezan a crecer, te empiezas a fortalecer, que de pronto alzabas, no sé, 1 libra y ya puedes alzar 10 kilos, es algo que se va a ir notando, pero que requiere disciplina para que puedas avanzar, para que puedas recibir más peso. Porque en la medida que tú te ejercitas, puedes ir recibiendo más carga, ¿no? Así en lo espiritual, en la medida que tú ejercitas más la piedad, vas a poder ir recibiendo más de lo que Dios te quiere dar. Claro, pueden venir más cargas, pero vas a saber cómo enfrentarlas. Pueden venir más ataques del enemigo, pero ya estás fortalecido y hay promesa. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos incluso en otras versiones, en la NTV, algo para añadir rápidamente, es que habla entrénate para la sumisión a Dios. Entonces también está hablando de algo que es de ejercicio. Y en la PDT dice entrénate para vivir una vida dedicada a Dios. Lo sigue relacionando con el ejercicio. Y aquí entonces es, también como para resumir, ejercitarse en la piedad es trabajar nuestro músculo espiritual para tener una mayor devoción hacia Dios. Vamos a ir avanzando entonces. Cuando un cristiano se dedica a ejercitar la piedad, se le nota en su entrega a Dios, su rectitud y su pureza. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Daniel oraba diariamente. Lo hemos visto también en estudios, conocemos al personaje y él oraba diariamente, tenía su vida devocional. ¿Y qué pasó? Porque oraba diariamente, no se dejó contaminar con la comida del rey. Incluso cuando el rey empezó a pedir ciertas cosas, a entrenar de cierta manera a estas personas que estaban allí con él, él dijo no lo voy a hacer porque él tenía claro lo que a Dios le agradaba. Dios estaba como lo primero. Otro ejemplo es José, que tenía al Señor como lo primero y él lo que hizo fue huir de la esposa de Potifar cuando se presentó esa tentación y él sabía que obviamente no se podía meter con una mujer casada y él que hizo huir porque tenía claro que eso a Dios no le agradaba. Y Jesús principalmente permanecía en comunión con el Padre. Todo el tiempo, para todo lo que hacía, él permanecía en comunión con el Padre y cuando fue tentado por el diablo, él respondió con la palabra, ¿no? Y venció. Tenía claro lo que al Señor le agradaba. ¿Cuál sería el ejemplo que darías con tu vida? Si tú meditas por un momento y dices, wow, yo tengo claro que a Dios le agrada no mentir, que yo decidí no hacerlo. Yo tengo claro que a Dios no le agrada las borracheras, por ejemplo. Entonces yo decidí renunciar a beber y a las fiestas y a la borrachera porque supe que a Dios no le agrada. Y cuando tú miras hacia atrás y dices, wow, di un paso muy importante, te das cuenta que, venga, esto ya no es una lucha para mí porque amo tanto al Señor, que eso ya no importa, que eso pasa a un segundo plano. Cuando tú empiezas a conocer más de Jesús, créeme, es imposible no conmoverse y no enamorarse. En la medida que tú recibes más revelación, créeme, el Espíritu Santo, estoy segura, nos va a seguir ayudando y fortaleciendo para que podamos seguir caminando en fe. Y créeme que va a empezar a fluir porque ya es una relación más de amor, de devoción, de entrega. Ya no es algo impuesto. Amén. Y ahora quiero que veamos esa importancia de ejercitar la piedad. Pablo, ¿qué nos está diciendo? La importancia de ejercitar la piedad, sí, es valiosísimo hacerlo porque él sabe que si no se está involucrado en los asuntos de Dios, fácilmente la persona se apaga, se aparta y pierde el ritmo. Es muy importante ejercitar la piedad porque cuando dejamos de hacer algo como orar, leer la Biblia o venir a la iglesia, nos va a costar más la siguiente vez. Ha pasado. He tenido momentos donde por temas de trabajo he terminado cansadísima, he tenido que trasnochar y digo, no alcanzo a orar de la manera que quisiera o el tiempo que quisiera, voy a orar un poquito. Al otro día te cuesta un resto. Y esto es algo que debes ejercitar, porque cuando pierdes la costumbre,
las personas que han hecho ejercicio dejan de hacerlo y cuando lo van a retomar, les cuesta muchísimo volverlo a hacer. Pero te animo para que si esta es tu situación, igual lo hagas. Lo importante es retomarlo y créeme que el Espíritu Santo te va a seguir fortaleciendo. Y por último, es súper importante ejercitar la piedad porque nadie puede ejercitarse por nosotros. O sea, nadie nos va a hacer el favor. Si yo voy al gimnasio por alguien más, la otra persona no va a estar ejercitada. Quien va a estar ejercitada soy yo, ¿sí? Yo no le puedo transferir eso a alguien. Nuestro ejercicio de la piedad es algo personal, es algo que es constante y que nadie lo puede hacer por nosotros. Es una decisión que debemos tomar constantemente. Entonces, ejercitarnos en la piedad requiere ese esfuerzo y disciplina. Dios espera que sus hijos progresen. Él quiere bendecirnos. Él tiene promesas para nosotros, pero quiere a sus hijos que progresen, que estén enfocados y que sus vidas reflejen el crecimiento espiritual. Porque eso se traduce en cómo actuamos con los demás, con rectitud y pureza y con servicio, ¿no? Como lo veíamos antes. En 1 Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Anteriormente en los versos, si tú vas al contexto, nos está descubriendo de qué cosas que no le agradan a Dios hay que huir, porque muchas veces hay tentaciones a las que nosotros podemos hacer frente y decir no, pero hay otras de las que tenemos es que huir, sencillamente. Y dice, sigue la justicia, ¿no? Es algo práctico que requiere un esfuerzo y sigue la piedad. Entonces, para ir avanzando, en 1 Timoteo 6:3-5 en la PDT dice, algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta dedicada a Dios. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos, malas sospechas y peleas constantes. Traemos este verso, ¿por qué? Porque aquí está diciéndole a Timoteo, tú tienes que enseñar lo que está de acuerdo a la palabra y todos deben ponerla en práctica. Así como yo recibo la enseñanza el domingo, debo ponerla en práctica, ¿no? Y entonces dice, algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está diciendo, oye, puedes recibir enseñanza, pero algunos van a decirte cosas que no son. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Toda la enseñanza que te guía a una vida recta y dedicada a Dios es la enseñanza adecuada. Y aquí estamos llamados a discernirlo porque dice, las personas que te enseñan cosas extrañas, que no están de acuerdo con lo que es verdadero, son a la final personas que se están enorgulleciendo de ellos mismos, son personas que están siendo egoístas, son personas que están dejándose llevar por lo carnal, ¿cierto? Y aquí debemos seguir la verdadera enseñanza que siempre nos va a llevar a una vida recta. Entonces, resumiendo, una vida piadosa, las características son personas que se afirman en las palabras de Cristo, las tomamos como nuestra verdad. Justo esta semana en el trabajo estaba recibiendo una capacitación y era un poco sobre la ética en el trabajo, sobre el liderazgo y una de las preguntas que nos hacían y que me llamaba muchísimo la atención porque varias personas no sabían qué responder era ¿cuáles son las reglas que rigen tu vida? Y pues podíamos interpretar que varias personas no conocían del Señor porque muchas de ellas decían, venga, yo nunca me he preguntado cuáles son las reglas que rigen mi vida. Sí, como que se iban no, pues lo que me enseñó mi mamá, podían decir, pero nosotros, ¿cuáles son las reglas que rigen nuestra vida? La palabra de Dios, nos afirmamos en las palabras de Cristo. ¿Cuál es la regla de mi vida? No mentir, porque la palabra lo dice. ¿Cuál es la regla? Perdonar, porque la palabra lo dice, ¿no? Animar a alguien cuando está mal, porque la palabra lo dice. Esas son reglas que rigen mi vida. Una vida piadosa se contenta con lo que posee. Eso está en 1 Timoteo 6:6, que lo puedes leer después. Una vida piadosa sigue la justicia, la fe y el amor, la rectitud, ¿no? Una vida piadosa vive un estilo de vida que agrada a Dios con la ayuda de Cristo. De otra manera no es posible. Y una vida piadosa tiene un corazón humilde y enseñable.
porque aquí estábamos viendo, ¿no? Hay que ejercitarnos en eso y hay que perseguir esa buena enseñanza. Debemos tener cuidado de no sentirnos superiores a los demás, porque muchas veces cuando vamos recibiendo ese conocimiento y esa revelación, podemos caer en un legalismo, podemos caer en irnos al extremo de creernos mejor que los demás y entonces empezamos a juzgar todo, a todos, y no, debemos esmerarnos por presentar el evangelio de una manera sencilla y sobre todo con amor, con una vida de testimonio que muestre el amor que Cristo nos ha mostrado. Amén. Y bueno, ahora en el método OIA, que lo hemos estado viendo durante las clases, vamos a tener 2 citas bíblicas y 2 ejemplos que vienen muy bien con el tema de la piedad que estamos viendo y que quiero que hoy puedan concluir esta enseñanza sobre la piedad de una manera práctica y que podamos recibirla como con este corazón abierto y dispuesto y que sea una semilla que dé fruto en nuestros corazones. El primero está con el ejemplo de Pablo y quiero que veamos Filipenses 4:11 al 13, muchos de nosotros lo hemos leído. Y en la versión NTV es donde quiero que podamos estar revisando el estudio. Dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Ahora, vámonos a la observación. ¿Quién es el personaje principal aquí? Pablo. Y en el contexto, ¿qué nos está diciendo? Es esta carta escrita desde la cárcel a los creyentes en Filipos, cosa que me parece súper impactante, porque está hablando de sé vivir en cualquier momento. Incluso estando en la cárcel decía, wow, sé vivir en cualquier momento, ¿no? Y el dato central es, Pablo afirma que ha aprendido a estar contento en cualquier situación, sea la que sea. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? A pesar de las dificultades que él tuvo, Pablo transmite paz, Pablo transmite gratitud, transmite fortaleza en Cristo, transmite una vida que está en total contentamiento. Y eso es algo que hace parte de una vida piadosa, lo veíamos antes, vivir en contentamiento. ¿Qué vemos ahora en la interpretación? El significado clave aquí es que el contentamiento no depende de lo externo, porque las situaciones externas van a cambiar siempre y no están bajo nuestro control. Lo que yo sí puedo controlar es cómo reacciono ante esas situaciones, cuál va a ser mi actitud. Y aquí el contentamiento depende de una relación firme con Jesús. Otro punto de la interpretación es la piedad verdadera. La piedad verdadera es como Pablo vivió, enfocado en servir a Dios. Y eso lo hace estar en paz aún en la prisión. Enfocado en agradar a Dios, le permitió vivir en paz porque sabía que el Señor tenía el control. Y le daba gracias por eso. Y otro punto en la interpretación es Cristo como la fuente. Él identifica a Cristo como su fuerza y su fuente de plenitud, no las circunstancias. Entonces es algo muy importante para llevar esa vida piadosa y tener entonces ese contentamiento. Y en la aplicación que podemos colocar, la piedad no es pasiva, sino es una decisión activa de honrar a Dios en toda circunstancia. No importa lo que pase, decido estar tranquila porque el Señor está en control. No importa que me traten feo, no voy a responder de una manera grosera y decido obedecer a Dios, callándome, entregándole ese deseo de venganza y de justicia a Dios, ¿no? Y superándolo y perdonándolo. En la aplicación aprendemos a vivir agradecidos en toda situación. El contentamiento se cultiva, no nace de tener más, sino de confiar en Dios más profundamente. El contentamiento es algo que empezamos a tener día a día cuando somos agradecidos, cuando entendemos que todo ha sido por misericordia del Señor. Y en la aplicación está el enfocar nuestra vida en conocer y servir a Cristo, porque la piedad verdadera no se mide por lo que poseo, sino por cuánto dependo del Señor. Eso es lo que trae el contentamiento, mayor dependencia en el Señor. Y ahora tengo unas preguntas. ¿En qué momentos de tu vida has experimentado contentamiento aún sin tener todo lo que querías? ¿Te acuerdas de alguna situación de esas? ¿Qué papel jugó tu fe en Cristo en esos momentos?
El hecho de decir, bueno, no importa, no pasa nada, que esto hubiese pasado, que me hubiesen robado, el Señor está en control, no pasa nada, estoy bien, estoy vivo. ¿Y cuáles prácticas pueden ayudarte a fortalecer el contentamiento? En mi caso, el hecho de poder tomar en mi tiempo devocional un momento para dar gracias incluso por lo que parece más sencillo, dar gracias porque tengo donde dormir, dar gracias porque tengo que comer, dar gracias porque incluso puedo darme el gusto de satisfacer un antojo, que me encanta entonces el café, gracias porque me pude tomar este café, porque tengo para poderme comprar un café, gracias Dios. Y eso nos va a ayudar a fortalecer el contentamiento. Ahora, ¿qué podría ayudarte a ti a fortalecer el contentamiento? ¿Listo? Y quiero que pasemos al último ejemplo que está con José y lo vimos durante la clase, que es en Génesis 39, del verso 6 al 12 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, entonces Potifar le dio a José completa y plena responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba de nada, excepto qué clase de comida comer. José era un joven muy apuesto y bien parecido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseo sexual. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó, pero José se negó. Mire, le respondió, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, excepto a usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, cuando José entró en la casa para hacer su trabajo, no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le exigió, ven, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó el manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Recuerdan que anteriormente les dije, hay tentaciones de las que simplemente nosotros tenemos que huir. Y en este caso particular sucedió. En la observación, entonces, nosotros, ¿qué vemos? En los personajes está José, la esposa de Potifar, pues está Potifar siendo mencionado, pero digamos que pues él era el oficial egipcio, capitán de la guardia del faraón, era el amo de José, y pues sabemos que José venía pues de ser vendido como esclavo a Egipto y ahora era sirviente de la casa de Potifar. En el contexto, José ha sido vendido por sus hermanos, ahora está en Egipto y ha encontrado gracia ante Potifar, que lo ha puesto a cargo de su casa, ¿no? En medio de ese éxito enfrenta esta tentación persistente por parte de la esposa de su amo. Y pues aquí vemos que el ambiente en el que estaba José era de confianza, ¿no? O sea, ahí veíamos al inicio que Potifar no supervisaba nada de lo que José hacía. O sea, era tal la confianza que tenía que pues se desentendió de todo. Potifar ya solo se centraba en lo que él quería hacer, pero vemos cómo podía ser el entorno perfecto, ¿no? Para el enemigo atacar, y que si quería caer José, pues estaba el entorno perfecto, porque ¿quién se iba a enterar si Potifar entonces estaba desentendido de la situación? Y que vemos que al contrario, en el dato central, a pesar de que la esposa de Potifar intenta seducir a José, él se niega y huye. Así eso le cause problemas, porque él no estaba pensando, no, pero es que es la esposa y pues es que si no me quitan el trabajo, entonces voy a actuar mal porque de pronto me quitan el trabajo. Creo que ni pasó por el pensamiento de José, creo que él fue muy determinado en su respuesta. Dice que la evitó muchísimas veces y tanto que ya le tocó huir, ¿no? Que eso ya ni siquiera importó. Y las consecuencias, José huye de la tentación, lo que demuestra su piedad, pero pues después vemos que es acusado falsamente, es encarcelado, pero más adelante vemos cómo Dios se glorifica ante esa constante piedad que José manifestó. ¿Qué significa el texto, no? La fidelidad de José no dependía de sus circunstancias. Aún como esclavo, decidió mantenerse en integridad. Otro punto es que José reconoce que el pecado es una ofensa directa contra Dios. Vemos en la respuesta que él estaba dando y que incluso él estaba diciendo, ¿cómo podría cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. O sea, ni siquiera le estaba hablando, y me parece muy bonito, es decir, obvio, sería una ofensa entre Potifar, pero él estaba hablando directamente de su relación con Dios, lo tenía tan presente que eso es algo que debemos aprender, ¿no? Y la piedad implica una decisión firme aun cuando nadie más esté mirando.
La piedad es que tú también puedas ser el mismo cuando nadie te ve, cuando nadie está observando. Y la verdadera piedad no se basa solo en las reglas, sino en una relación de reverencia y temor de Dios. Una relación donde lo reconoces y le amas. Y finalmente, en la aplicación vemos que la piedad no es pasiva, sino una decisión activa de honrar a Dios, incluso cuando nadie más me ve. En la aplicación vemos que José no se quedó a discutir, salió corriendo, huyó. La verdadera piedad no coquetea con el pecado, lo evita activamente. No es como, bueno, sí voy a probar un poquito de esto. Bueno, sí me voy a quedar un ratico y voy a tomarme una cerveza y luego me voy, porque es que coquetear con el pecado lo que va a hacer es llevarte después. Lo evitas activamente. A eso nos llama la piedad. Y quiero dejarte unas preguntas. ¿Estoy tomando decisiones que muestran temor y reverencia a Dios en lo que haces día a día? Cuando te relacionas con otros, ¿estás tomando decisiones que muestran temor y reverencia a Dios? ¿Qué haces cuando enfrentas tentaciones privadas? O sea, que de pronto nadie más se entera. O sea, que ni tu círculo más cercano se entera, sino que, ¿qué haces? ¿Las toleras un poquito? Y luego dices, no, mejor paro. O simplemente las cortas. O cuando tienes tentaciones repetitivas, ¿qué haces? Luchas y luchas y luchas hasta que dices, bueno, no me importa lo que pase, yo sigo firme y oro y ayuno y hago lo que tenga que hacer, pero me mantengo firme. O como ya repetitivo, es como, ay no, yo ya no puedo más. Pues el Señor sabe que yo ya no puedo más. No, acuérdate que la palabra de Dios dice que ninguna tentación ha venido que no podamos soportar. Porque así como en el diablo nos tienta, Dios también siempre nos da una salida. Otra pregunta es, ¿tengo la valentía de huir del pecado? Incluso si eso me va a costar algo. Incluso si en el trabajo me pueden echar porque no hice el informe borrando ciertas cositas o diciendo ciertas mentiras. O, ay no, pues es que es el trabajo, eso lo hace todo el mundo, entonces hagámoslo. ¿Tienes la valentía de huir del pecado? ¿O vives en inseguridad y en temor? Y por último, ¿qué medidas puedo tomar hoy para vivir una vida más piadosa? ¿Qué decisiones tendrías que tomar hoy para vivir una vida más piadosa? Y quiero que con esta pregunta podamos cerrar nuestros ojos por un momento y orar y entregar esta clase al Señor y poder reflexionar y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos muestre qué decisiones debo tomar. Nos muestre si estamos siendo valientes o en qué áreas debemos empezar a ser valientes y tomar decisiones. Amén. Padre, en este momento queremos venir delante de ti dándote gracias una vez más por abrir nuestros ojos, una vez más por venir con tu Espíritu Santo y guiarnos a toda verdad. Te damos gracias, Señor, porque nos das este privilegio de entender tu palabra con claridad. Nos das incluso ejemplos de personas que caminaron en esta tierra hace mucho tiempo y desde allí, Señor, tenemos ese ejemplo de cómo vivir en piedad. Nosotros hoy entendemos, Señor, que para ti es importante llevar una vida como a ti te agrada y que eso solo lo vamos a lograr a través de Jesucristo y que eso lo hacemos cuando cultivamos esta vida devocional. Nos has enseñado disciplinas espirituales, nos has enseñado disciplinas que podemos aplicar con otras personas y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos y revelándonos qué decisiones debemos tomar. Muéstranos, Señor, en qué áreas no estamos siendo valientes y debemos tomar decisiones. Y ayúdanos a caminar con integridad, Señor. Ayúdanos a soltar el mundo, a soltar la carne, a soltar nuestros deseos, a soltar toda influencia social, toda presión cultural en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a hacer las cosas como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.